días. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Astudillo y compartiré con ustedes hoy día, en esta mañana, el sermón, la meditación de su palabra en nuestra serie de mensajes Esperanza Viva, que está basada, ¿no es cierto?, en la primera carta del apóstol Pablo, y vamos a seguir con esta serie de mensajes. El pastor estaba predicando en Maipú, por eso que no está con nosotros hoy día. Así es que preparémonos para la predicación en esta mañana. Para comenzar, quisiera poner este texto, esta frase de Martín Lutero. Y la verdad es que en la semana, preparando el sermón, me di cuenta que este tipo de sermón, que el sermón de hoy día, que tiene que ver con la autoridad y cómo sujetarnos a la autoridad, no se predica mucho, no se habla mucho, tampoco se estudia mucho. Sin embargo, Martín Lutero, cuando se está defendiendo en la reunión con la iglesia, con las altas cúpulas de la iglesia, le pedían que se retractara, pero él decía, bueno, convénzanme con la palabra de Dios. Y decía entonces, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. De tal manera que todo el consejo de Dios es el que se debe predicar, se debe estudiar, se debe analizar. Y nosotros como hijos, aceptar, ¿no es cierto?, lo que la Escritura dice respecto de ciertos temas que son sociales o que son delicados para la sociedad y también para la iglesia. Así que dicho eso, lo primero que quiero comenzar entonces es haciendo una contextualización de la carta. Sabemos que ya llevamos varias predicaciones, sin embargo quisiera contextualizar para que no se nos olvide los destinatarios de la carta, de qué se trata la carta, ¿no es cierto? Y para dónde apunta, para que entremos de lleno a nuestro tema. Sabemos que estaba dirigida a cristianos, a gentiles que se habían convertido en una región amplia, por allá arriba, al norte, ¿no es cierto?, de Palestina, por el lado de Turquía, hoy día, el Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Por esos sectores, una región que Pablo había fundado las iglesias. Estaban o iban a ser perseguidos fuertemente estos cristianos, no solamente por el Estado, sino por la misma sociedad donde ellos se desenvolvían. Antes eran paganos, hoy día están haciendo cosas distintas, o no están haciendo lo que hacen los paganos, entonces eran acusados, eran calumniados, insultados, se burlaban de ellos, había maltrato verbal, estaban sufriendo como cristianos. Ese más o menos es el contexto hacia grandes rasgos respecto de la carta. También nos llama de peregrinos. Ya el pastor la semana pasada hablaba de que éramos peregrinos y extranjeros, ¿no es cierto?, en esta tierra. Y es verdad, pero peregrinos desde el punto de vista, tenemos una peregrinación espiritual. Vamos de lleno, ¿no es cierto?, a nuestro destino, que es Cristo, ¿no es cierto?, que es la salvación que Él nos ha dado, y estamos de paso. Pero eso somos extranjeros residentes, estamos residiendo en este mundo, sin embargo estamos en él, debemos participar en él y hacer también el trabajo que nos ha mandado el Señor. Un pueblo escogido, un pueblo que ha sido llamado, ¿no es cierto?, para ser salvo, pero que también estamos insertos en esta sociedad. Finalmente, lo que dice Pedro es que sobre todo ahí en el capítulo 5, el capítulo 5:12 dice animarlos, ¿no es cierto? Los estaba animando y confirmándolos de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en esa gracia. Esa gracia es la gracia que da Jesucristo. El verso ahí en el 5:10 dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que
Esta carta está escrita para ellos, para animarles de que sigan adelante ante las persecuciones que vendrán, ante el acoso, ante, ¿no es cierto?, las mismas personas que están a su lado, los vecinos tal vez, el Estado también los perseguía. Entonces, ese era el contexto de la carta, una carta para animar y para llamar también a portarse de una determinada manera y con ese comportamiento atraer también a otros al Evangelio. Vamos entonces a leer el texto en esta mañana en Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Les voy a pedir que sigan conmigo la lectura. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. El título que aparece ahí en sus Biblias, en algunas Biblias, en otras dice vivid como siervos de Dios, en algunas dice sumisión a los gobernantes y a los superiores. Dice entonces, Primera de Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra leída, y en esta mañana te pedimos que tú, Señor, hables a nuestras vidas, que no sea yo, que, que tu poder a través del Espíritu Santo hable, Señor, a tu iglesia y en particular a las familias y a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, escuchar tu voz y el consejo de tu palabra. No queremos que sea manchado con nuestras opiniones, sino que solamente seas tú, Señor. Gracias te damos por esta mañana y por la iglesia que está reunida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este animar que hace Pedro, ¿no es cierto?, nos llama a que tengamos una vida quieta, una vida que agrade al Señor y una vida con la cual se pueda predicar. Por eso dice que somos peregrinos, pero que estamos en este mundo también. De tal manera que he llamado a este sermón una vida ejemplar, y con esa vida ejemplar poder también predicar el Evangelio. Y justamente vamos a ir desarrollando este título a través del sermón. Y lo que yo veo en este texto, el texto que habla de autoridad, ¿no es cierto?, de que tenemos que someternos a la autoridad vigente, y no solamente a esa autoridad, sino que vamos a ver también otras, otras instituciones también. Y lo que yo veo entonces en este texto es que hay tres motivos por los cuales los discípulos de Cristo, o sea, nosotros, o sea, la iglesia, tres motivos por los cuales los discípulos de Cristo deben sujetarse a las autoridades impuestas por Dios. Entonces tenemos esos tres motivos. El primero de ellos es que es por causa del Señor. De hecho, si ustedes se fijan ahí, el texto, el texto, el 13, parte diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero lo primero que tenemos que decir que por causa del Señor, más específicamente, por causa del gobierno del Señor, porque Él tiene el control soberano de todas las cosas, de todo lo creado. Él instituyó todas las autoridades que existen en el mundo. Dios no creó nada del caos. El mundo sabemos que está organizado como está organizado porque Él lo ordena de esa manera, según su voluntad, según su poder. Es claro también que en el mundo entró el pecado, ¿no es cierto? Y fue detonando y afectando no solamente a los hombres, sino permeando, ¿no es cierto?, el pecado a todas las áreas del hombre, sino también las instituciones, a todo el mundo. Pero Dios todavía sigue en control, está en control. Por eso al final, ¿no es cierto?, en Apocalipsis podemos encontrar de que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pedro escribe también en un contexto que es peligroso. Está Nerón, ¿no es cierto?, como emperador
un emperador terrible, malvado, asesinó a su madre y a su hermanastro también. O sea, no era a este emperador, dice Pedro que tenemos que sujetarnos, ¿eh? Pero por causa del Señor, no por causa del que está reinando, sino por causa del Señor, por lo que acabamos de decir, porque Él es todopoderoso, porque Él instituyó la autoridad, como sea, y también por lo que hizo Jesús en la cruz, porque Él, encontramos un ejemplo en Él fue, ¿no es cierto?, como oveja al matadero, no abrió su boca y murió por nuestros pecados. Eh, Vamos a ahondar un poquito más en ese tema un poquito más adelante, pero Él, con su ejemplo, nosotros tenemos que quedarnos y parecernos más a Jesús. De hecho, Pablo, en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, ahonda un poquito más y profundiza un poco más en este tema y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, claramente la Escritura lo que dice es que nosotros debemos someternos a la autoridad, debemos someternos, ¿no es cierto?, al rey, independiente de cómo ellos se comporten. De hecho, vamos a ver el ejemplo de Jesús en tres casos. Dice que es Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, que se sujetó a padres terrenales pecadores. Él se sujetó a la autoridad impuesta por Dios. María, José eran sus padres, pero él se sujetó. Él tenía una autoridad superior a él en ese minuto. Y también lo encontramos sometiéndose a la autoridad tanto civil como religiosa. Si uno se fija ahí en Mateo 22:15, que habla justamente del impuesto para Roma, ahí se tenía que pagar el impuesto, el 25% del ingreso se tenía que cancelar y se cobraba así bruscamente. Y nos encontramos ahí que se daba este denario y le preguntan los herodianos, se acercan a Jesús para, para perseguirlo, para tomarle preso, a ver qué es lo que contestaba. Y la pregunta de Jesús es extraordinaria. Lo que dice es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba colocándose bajo la autoridad impuesta, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y también había un impuesto que se pagaba anualmente al templo, dos dracmas, que era la moneda griega, y llegan a Capernaum y van a cobrarle, y le cobran a Pedro. Y Pedro va, ¿qué hacemos? Jesús le dijo, bueno, los hijos no tienen por qué pagar, pero para no causar problemas, para no ofenderles, anda, toma el anzuelo, saca un pez y saca, ¿no es cierto?, un estatero, dice ahí en Mateo 17:24, que en el fondo son el equivalente a 4 dracmas, y paga por ti y por mí. No solamente Jesús se sometía a la autoridad civil, sino también a la autoridad religiosa, que él mismo atacaba. De hecho, le dice ahí a los herodianos, cuando le están preguntando sobre el impuesto a Roma, dice, ustedes son hipócritas. Él no se está guardando eso, sino que le está diciendo, ustedes son hipócritas. Sin embargo, yo me someto a la autoridad impuesta por Dios también. Y Jesús también, en otra oportunidad, cuando ya está a punto de ser crucificado, ante Pilato, ustedes saben que Pilato le hace algunas preguntas, pero él no responde. Entonces le dijo Pilatos ahí en Juan 19, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le dice eso en el verso 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiese dada de arriba. La autoridad sobre Jesús la tenía Pilatos porque le había sido puesto por Dios. Interesante, y Jesús se sujetaba a esa autoridad. Por último, quería también un adicional, ¿no es cierto?, ahí con David y Saúl, para que también nos quede súper claro. Ustedes saben que Saúl es el primer rey de Israel, que partió muy bien, terminó muy mal, perseguía, por su desobediencia, él perdió el reino, perdió la gracia de Dios, y este reinado se le pasó a David. Pero Saúl no quería soltar el poder,
y empieza a perseguir a David. David tiene que escapar al desierto y estaba persiguiendo a David para matarle. Y en alguna oportunidad, en alguna en algún momento de la persecución, ustedes pueden leerlo ahí en 1 Samuel capítulo 24, Saúl entra a una cueva, ¿no es cierto? Está ahí, eh, y estaba David con sus hombres, y encuentra la oportunidad para terminar con el problema, y sus hombres le dicen, bueno, tienes la oportunidad, mata al rey Saúl, hácete del reinado. Qué responde David? ¿Qué es lo que aparece ahí? Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido de Jehová, que no extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Fíjense, lo estaba persiguiendo para matarlo, sin embargo lo que él dice es que ese es el ungido de Jehová. El Señor lo puso, por tanto no lo voy a hacer daño. Interesante que la Biblia lo que hace es justamente que nos pone en autoridad, nosotros tenemos que obedecerla, independiente de cómo esa autoridad sea. Podemos, indudablemente, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son nuestras alternativas, si es que alguno está pensando que no debemos hacer nada. Dice, eh, aquí un poquito explayando este concepto de sujeción, que es distinto al de autonomía. Uno quiere ser autónomo. Este es un principio incómodo, ¿no es cierto?, el de sujetarse. Eventualmente todos nosotros, eventualmente todos estaremos bajo alguna autoridad. Aquí habla del rey, ¿no es cierto?, los gobernantes, pero también tenemos que hablar nosotros sobre presidentes, policías, directores de escuelas, de universidades, de profesores, de padres y madres. Nosotros siempre estaremos bajo alguna autoridad, en nuestro trabajo también. Cuando hablamos de sujetarnos es como si nos robaran esa autonomía que tenemos. No podemos hacer lo que queremos, porque eso es lo que dice la autoridad. O sea, nos coerciona y decimos nos está coercionando nuestra libertad, ¿cierto? No somos más autónomos. Y muchas personas por esa razón no se quieren sujetar. Por ejemplo, en el trabajo nos mandan a hacer una tarea y si no nos gusta, empezamos a hablar más de nuestro jefe. Los hijos, si no están de acuerdo con lo que dicen los papás, entonces exigen sus derechos, porque quieren hacer lo que ellos quieren. Se prohíben hacer fiestas en cuarentena y vamos haciendo fiestas en cuarentena. No nos queremos sujetar. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer es que, ¿por qué las personas quieren ser autónomas? ¿Por qué no quieren sujetarse? Aquí quisiera tomarme de un sermón del pastor Ricardo Agreste, un pastor que ha estado con nosotros, ¿no es cierto?, en las plantaciones. El pastor es presbiteriano de la Iglesia de Brasil, y él dice que identifica tres razones por las cuales el hombre quiere ser autónomo, que no quiere sujetarse. En medio de ellos que hay un abuso histórico de la autoridad. De repente nos encontramos con gobiernos, ¿cierto?, que abusan de sus ciudadanos. Nos encontramos con padres que son abusivos, que son violentos, y por eso también los hijos no se quieren someter. Profesores que persiguen a sus estudiantes, líderes de iglesia que son abusivos. Entonces, una de las razones es esa, porque hay abuso histórico, ¿no es cierto?, de la autoridad, de cualquier autoridad que nosotros identifiquemos. Pero también hay un pensamiento filosófico moderno en la sociedad, en la cultura, que construye, ¿no es cierto?, un pensamiento social moderno que centra al hombre ahí en el centro, ¿cierto? Pone al hombre en el centro y crea personas que son egocéntricas y altamente conflictivas. Y ahí podemos encontrarnos con, no sé, pensadores como Marx, Friedrich Nietzsche o Sigmund Freud, lo que hacen finalmente es poner al hombre en el centro. Y ahí, cuando ponemos al hombre en el centro, empiezan los problemas. Ojo con eso, porque muchas veces algunos cristianos miran esos pensamientos y podrían estar dándole un guiño a ese tipo de cosas. Por último, yo creo que una de las más relevantes es por qué no se quiere sujetar el hombre, es por la naturaleza pecaminosa del hombre. La serpiente le dice a la mujer y al hombre, ustedes serán autónomos, ustedes serán como Dios. Ellos no querían sujetarse a Dios. De tal manera que el abuso histórico, el pensamiento contemporáneo, postmoderno, como le llamemos, hace que nos alejemos de esa sujeción. Entonces todos queremos ser libres, todos queremos ser autónomos. Y la naturaleza pecaminosa
del hombre. Eh, por otro lado, el verso, si uno ve, si leemos el verso siguiente, el verso 14, ya los gobernantes también sujétense, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjense que el propósito del apóstol nos dice que las autoridades instituidas por Dios aquí tienen un propósito, y ese propósito es castigar el mal. En algunas versiones dice para castigar el mal, aquí dice para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Básicamente es castigar el mal, para eso están en este contexto estos gobernadores, y elogiar a aquellos que hacen el bien. Y aquí eh, nos encontramos, ¿no es cierto?, con, con que debemos someternos porque esa autoridad minimiza la maldad. Pero cuando la autoridad, cuando una familia o cuando una iglesia está honrando el mal y no haciendo el bien, algo está errado, algo no está funcionando bien, algo no está ocurriendo como Dios quiere que ocurra. Y aquí, y aquí viene la excepción a la regla de la autoridad, de la sujeción. Es una excepción, y vamos a ver también algunos de esos ejemplos. Pero mira esta frase que es, cuando los principios de un gobierno, de una familia o de una iglesia están en oposición a un principio bíblico, entonces los discípulos de Cristo están llamados a no sujetarse. Están llamados a no sujetarse. No quiero que se asusten con lo que estoy diciendo, solo quiero poner aquí algunos ejemplos justamente de principios bíblicos que no se llevan, que no se cumplieron, y entonces nosotros podemos estar en desacuerdo y no sujetarnos. Estos ejemplos hay muchos más, pero quise poner estos cuatro por honor al tiempo. El primero de ellos dice en Hechos 4:19, Pedro y Juan en el concilio. Pedro y Juan van al templo, ¿no es cierto? Se van por la puerta de la Hermosa, y en que se encuentran ahí a un paralítico que les pide limosna, y claro, los discípulos, los apóstoles cortos de plata también, pero sin embargo la mirada y lo que pretendía Pedro y Juan ahí era decirle, o se le dice, ¿no es cierto?, en el texto, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El milagro ocurrió, todos se dieron cuenta, causó gran alboroto, tanto así que llegó a oídos del concilio y fueron llevados y no les podían hacer nada porque había mucha gente que se había convertido también. Lo que ocurre ahí es que les prohíben, ustedes no van, no pueden hacer esto, ustedes no pueden predicar a este Cristo, y entonces ellos les dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Básicamente, contra el concilio nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En la orden de Jesús, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, una orden directa de Cristo. Y aquí, si me lo prohíben, entonces no obedeceré. Y en Hechos 5, un poquito más adelante, exactamente lo mismo. Pedro y Juan son perseguidos, son tomados presos, son puestos en la cárcel, el Espíritu Santo los libera y vuelven a predicar y son llevados de nuevo ante el concilio. Y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el Antiguo Testamento, también en Éxodo 1, cuando hablamos de las parteras, una orden directa del faraón. Eh, Como dicen por ahí, ni un niñito varón, ¿ya? Ni un niñito varón debe vivir, ¿cierto? Ahí tenían que matar a todos los niños que nacieran. Sin embargo, las parteras, dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Interesante, si usted puede leerlo en Éxodo 1, de hecho son alabadas por Dios, ¿no?, por haber salvado. De ahí nace también la historia de Moisés. El caso de Daniel y sus amigos, otro caso más, dos casos más ahí. Sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, no se quisieron postrar ante la estatua del rey, Nabucodonosor, son tomados presos y son echados al horno de fuego, y Dios los salvó. Ellos no se quisieron, desobedecieron, no quisieron postrarse ante el rey, porque el único Dios era Dios, Jehová.
Y Daniel también. Darío firmó un edicto en que todos debían orar, en un transcurso de 30 días, todos debían orar solo al rey, ¿no? Prohibiendo la oración a otros dioses. Y Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Es sorprendido y echado al foso de los leones, y sabemos bien la historia que es rescatado con vida. Entonces ahí fíjense ustedes que desobedecieron por un mandato mayor, porque tenemos principios que nosotros como cristianos debemos cumplir. Y si tanto el Estado, como la Iglesia, o como los padres nos prohíben algún principio bíblico, nosotros debemos estar en desacuerdo. Sigamos. El segundo motivo por el cual nosotros debemos sujetarnos a la autoridad es porque es su voluntad. Dice el texto que sigue, el verso 15: ¿por qué está la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando la iglesia es perseguida, y ellos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Eh, por una sociedad que no está haciendo lo correcto, nosotros, los cristianos, y le decía a Pedro, le estaba diciendo Pedro, a a los cristianos de aquel entonces, que tenían que hacer lo correcto, que tenían que hacer el bien. ¿Mm? Para ejemplo también de aquellos que no conocían los valores de Dios. Y Pedro refuerza eso, fíjense, en Primera de Pedro un poquito más adelante, en Pedro 3:9, dice: no respondan mal por mal, sino ser de bendición, o sea, bendecir, hacer bien a las personas que nos atacan, a las personas que estaban atacando, lo que lo estaban persiguiendo. Bendíganlos. De hecho, en Génesis capítulo 12, Abraham, cuando es llamado para bendecir a las familias de la tierra. De tal manera que Dios llama, y Pedro en su carta llama a los cristianos a hacer el bien, a bendecir a aquellos que están haciéndoles mal, a aquellos que lo están persiguiendo. El ejemplo de Jesús, que lo puse ahí, ¿no es cierto? Y seguimos con ese ejemplo de Jesús que vimos al principio, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, se quedó callado, no dijo nada, no respondió, ¿cierto? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No es solo no solo hace el bien, pero si te hacen el mal, hace el bien. Y esa causa, ponla a los pies del Señor. Ponla a los pies del Señor, porque Él hará, Él juzgará. Él es nuestro Padre que nos va a defender finalmente. Ahora, no solamente hablamos de un bien local, ¿no es cierto? Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, que nos persiguen, que nos calumnian, ¿no es cierto? Que nos tratan mal, o que trataban mal, ¿no es cierto?, a esos cristianos de aquel entonces, sino más bien algo un poco más mayor también, que afecta a la sociedad, que afecta, ¿no es cierto?, a aquellos que no conocen los preceptos y bíblicos. Y le voy a poner aquí 3 ejemplos que hicieron bien y que estaban amparados por una mirada cristiana. O sea, tenemos al pastor Martin Luther King, ¿no es cierto?, bautista, que proponía había una propuesta pacífica para la igualdad de derechos y defender las causas raciales en Estados Unidos. Nelson Mandela estuvo alrededor casi 30 años preso eh, por pensar distinto, por también luchar por los derechos del apartheid, por los derechos de los negros. eh, Finalmente perdona a sus carceleros, dice que debe perdonarlos porque él va a gobernar para todos. Y ganó un premio Nobel por ahí cuando fue presidente, también electo. Irene Sebler, una enfermera, también criada en una familia cristiana, en el gueto de Varsovia, él logró salvar alrededor de 2.500 niños. Y hay otros más que podemos mencionar. La influencia cristiana en varios otros aspectos. Por ejemplo, el prohibir el infanticidio. Ustedes saben que los romanos, por su patria potestad, podían matar a sus hijos nacidos si no les gustaban. Se logró que eso no ocurriera más y se prohibió el infanticidio y el abandono de niños en el Imperio Romano por allá por el año 374. La suspensión de las muertes de los gladiadores que luchaban ahí en la arena, eh, la prohibición de la quema de viudas vivas en la India por allá por el 1800,
la prohibición y la práctica de atar los pies de las mujeres jóvenes chinas en el 1900. Las mujeres chinas jóvenes ataban sus pies y deformaban sus pies porque las mujeres no podían tener el pie grande, fíjense. Entonces, la inspectora de pies, una misionera, Gladys Aylward, algo así, ella, ¿no es cierto?, luchó contra eso y logró también un avance. Y aquí en Chile también, Diego Thompson, invitado por O'Higgins, por allá por el 1800, 1820, trajo el sistema lancasteriano de educación para una educación masiva, popular, progresiva, un poco instaurar los inicios de la educación pública en Chile. Duró poco por las objeciones de la Iglesia Católica, sin embargo, fue creada por un cristiano cuáquero en Inglaterra y llegó a Latinoamérica a través de Diego Thompson, un cristiano. Entonces, hacer el bien a esta sociedad también, inmiscuirse, ¿no es cierto?, en estos aspectos en que vemos que la sociedad está lejos de Dios, pero nosotros vemos y podemos hacer el bien, estas personas sí lo hicieron, eh, si podemos hacer el bien, debemos realizarlo, indudablemente. Eh, y en tercer lugar, eh, ¿por qué debemos, o por qué, este tercer motivo, por qué debemos eh, sujetarnos a la autoridad? Es porque somos siervos de Dios. Y el texto dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pareciera un paradigma ahí, porque habla, está marcado, dice como libres pero siervos, ¿ah? Libres pero siervos. Y es así. Fíjense que Pablo también lo dice en Efesios 4. Yo pues preso en el Señor. Ya había dicho en Romanos que ya no éramos esclavos del pecado. Pero él dice aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, de igual manera, ¿no es cierto? Como siervos, estando desafiados a vivir como personas libres, ¿verdad? Somos siervos del Señor, pero ¿para qué? Para perdonar a aquel que nos ataca, a aquel que está en contra de nosotros. Eso también le dice Pedro está diciendo Pedro a estos cristianos, pero también a nosotros, que somos libres para perdonar, porque somos siervos de Dios, a no ser enemigos, a no responder a la agresión, libres para amar a nuestro prójimo, siervos de Dios, pero libres para amar a nuestro prójimo, para responder con cariño y no agrios, no responder a la agresión. Eso está diciendo lo que está diciendo Pedro. Entonces somos libres para eso. Y como dice la frase ahí, no somos libres para hacer lo que queramos, porque en realidad somos siervos de Dios. Estamos ahí presos, como dice Pablo, presos en el Señor y tenemos que andar dignos de esa prisión en donde nos tiene el Señor, que es que es su reino. Eh, Interesante eso. Debemos tener en cuenta que siempre debemos comportarnos como cristianos porque Él nos llama a ser dignos de esa vocación, a que como somos siervos, atendamos a nuestro Padre y a sus órdenes y todo lo que eso conlleva, mirando el ejemplo de Jesús, siempre mirando el ejemplo de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Finalmente, para reflexionar, quisiera centrarme en el verso 17. El último verso 17 dice, eh, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eh, Dice el verso 17, traten a todos con respeto y con honra. Si ustedes se fijan, el primero, honrar a todos y honrar al rey, es exactamente lo mismo. El rey no es distinto de todos los demás. Nosotros tenemos que honrar a todos, tenemos que respetarlos a todos, no solamente al rey, sino al que nos estaciona el vehículo, ¿no es cierto?, el auto en un estacionamiento o en el supermercado, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, cuando los chicos estos nos echaban la mercadería en las bolsas, a todos tenemos que respetar, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay una diferencia, lo que está diciendo aquí el texto, que honrar al rey, porque es parte de todos, no es distinto. Hay una diferencia así, después dice amad a los hermanos, o sea, honrad a todos, honrad a los hermanos, amad a los hermanos. Y Pablo también lo dice, amados los unos a los otros, porque
también somos un grupo de personas que somos pecadores y muchas veces tenemos problemas ahí entre nosotros, en nuestros relacionamientos. Pero Él nos dice, ámense entre ustedes, amémonos los unos a los otros. Y aquí pone una palabra distinta, temed a Dios. ¿Por qué? Porque Él es juez justo, Él es nuestro Señor. Y hará justicia si yo estoy deshonrando a otra persona, en este contexto, deshonrando a otra persona, porque tal vez no estoy de acuerdo con la otra persona, pero Él dice que hará justicia. Respetar a todos los demás, respetar a todos los demás, para que así, ¿no es cierto?, este juzgar de Dios no sea, no sea que nos manchemos, digamos, y salgamos ahí con un golpe ahí en la cabeza del Señor, ¿no? Eh, Como cristianos, y aquí un par de preguntas. ¿Nos conoce a nosotros como personas que respetamos a los demás? Que no andamos ahí enojados, pateando piedras por la vida, ¿no es cierto? Enojados con el mundo. Somos personas que somos conocidas porque respetamos a todos, porque respetamos a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o en la universidad, o en nuestra misma familia. ¿Mm? Tenemos ese sentir de amar a nuestros hermanos, de que en este periodo, ¿no es cierto?, en este largo periodo que no nos hemos visto, echa de menos la iglesia, compartir con nuestros hermanos. eh, Eso, y ahora, si no ocurre de esa manera, si no es así, pues igual tenemos que preocuparnos y pedirle que el Señor, por supuesto, nos anime a amar a nuestros hermanos. Temor a Dios, este juez justo, ¿no es cierto?, que está junto a nosotros, a este Señor que tememos, porque Él es juez justo, y a su vez no solo porque nos atacan, sino porque esa causa cuando nos atacan se la dejamos a los pies de Dios, dejamos esta persecución o esta calumnia a la iglesia o a nosotros mismos, se la entregamos a Dios, entregamos nuestra causa al Señor, Él hará como Él quiere, y por supuesto, como dice Pablo también, que todas las cosas para sus hijos redundan para bien. Por último, cuando somos conocidos de esta manera, de que somos mansos, entonces nos parecemos más a Jesús. Y quisiera que se quedaran con este párrafo, eh, que resume todo lo anterior: la sumisión del discípulo de Cristo a toda autoridad humana y a la voluntad explícita de Dios para enmudecer a los incrédulos por un estilo de vida ejemplar. Que Dios los bendiga. Eh, Vamos a tener un momento de oración para concluir este sermón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pido que la atesores en nuestro corazón, eh, que tú nos animes, Señor, en este periodo en que estamos todos confinados en nuestras casas, que tú, Señor, nos alientes, que estés con nosotros. Te pido humildemente que esta palabra, Señora, cabe en nuestros corazones, que entendamos que estamos bajo autoridad, pero que también tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia, eh, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser mansos ante aquellos que no les agradamos, y te pedimos que tú, con nuestro ejemplo, con el ejemplo de cada día, ¿no es cierto?, en nuestro ámbito, en nuestro quehacer, podamos presentarte a ti también, Señor, presentarte en lo que hacemos, para que vean qué haces tú por nosotros en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas se hagan realidad, a que podamos comportarnos y llevar una vida ejemplar, Padre, delante de los demás, para que visualicen y vean también a Cristo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.